La invitación, es un honor para mí estar aquí de nuevo. Polonia entró en la Unión Europea en 2004 y desde entonces hemos notado como un aumento del bienestar del ciudadano. Para nosotros, ya conocen la historia de Polonia, hasta 89 estuvimos bajo el régimen comunista. Y a partir de los años 90 es que el país empezó a cambiar y uno de los cambios importantes que influyó al desarrollo de Polonia fue la entrada a la Unión Europea. La Unión Europea para mí y para muchos europeos es un modelo de integración fantástico porque permite desarrollar la integración en diferentes niveles. Por ejemplo, tema de educación, hay libre circulación de trabajadores, libre circulación de personas. Uno entra al espacio Schengen, llamado el espacio donde no se hace controles en las fronteras y se siente como si estuviera en un país, pero realmente está atravesando varias fronteras de diferentes países. Es el Tratado de Lisboa el que regula todo el proceso de la Unión Europea y así como uno puede entrar, puede salir, por eso el caso de Gran Bretaña, ¿no? Sí, ahora tenemos un precedente sin precedente, el caso de Gran Bretaña, que realmente tuvimos que hacer un trabajo legal muy denso para saber cómo actuar con un Estado miembro que se decide retirar del bloque. Ayer estábamos en un acto en la Universidad Latinoamericana y del Caribe y alguno de los expertos mencionó la importancia constitucional de Polonia, como las primeras constituciones escritas del mundo, ¿no? Sí, es primera constitución en Europa y segunda del mundo. La de Estados Unidos era primera. Y realmente tuvimos como cambios de la Constitución, pero siempre en la base de esta Constitución de 1791, que entre otras cosas introducía la división de los poderes, que era muy importante y también otorgaba derechos a prácticamente a todos los ciudadanos. Entonces, para nosotros es un gran aporte al desarrollo digamos, de políticas internacionales y constitucionales, poder contar con esta Constitución y la que celebramos cada 3 de mayo. Siempre ha habido, desde esa época de la Constitución, presencia polaca en América Latina, pequeña, pero ha habido un constante, inclusive en la época de la independencia, ¿no? Testimonio. Sí, realmente Polonia lleva más de 80 años, digamos, oficialmente de relaciones diplomáticas con Venezuela, pero la presencia de Polonia en América es mucho más que eso. Tenemos unas comunidades muy grandes, por ejemplo en Brasil, en el sur de Brasil, Curitiba. Tenemos mucha comunidad en Argentina y aquí en Venezuela no es grande la comunidad, pero sí fue importante en términos de construcción de la misma Venezuela. Muchos músicos vinieron para aportar su conocimiento al sistema de orquestas, sobre todo en Maracaibo, fue un núcleo muy importante de músicos y bueno, también a Caracas tenemos personas de Polonia que representan todas las profesiones. Justamente hace 2 años, con el aniversario, el centenario de la independencia de Polonia, hemos sacado una publicación donde demostramos todo tipo de profesiones a cuales se dedican los polacos en Venezuela. Incluso en la Guerra de la Independencia se habla de un polaco importante, ¿no? Sí, sí, Gustav Bergut, cuyo busto podemos ver en Puerto Cabello. Y actualmente la embajada, ¿qué actividades está desarrollando? Actualmente estamos en el mes de diciembre, culminando el año, preparándonos para Navidad, pero tenemos una actividad que tiene que ver con la gastronomía polaca, que es un libro de recetas polacas. La cocina polaca muy diferente a la europea. Sí, lo que pasa es que encontramos en Venezuela una chef que supo lograr estos sabores polacos y agregarles un toque criollo. Entonces el libro, la publicación, va a contener las recetas hechas por ella. Ella se llama Vanessa Barrón y espero poder hacer una pequeña degustación a los venezolanos que bueno, ya han podido degustar en varias oportunidades estas recetas, pero sí, es una cocina muy parecida a las cocinas de Europa del Este, Europa Central, incluso a algunas recetas rusas, pero no tiene mucho que ver con Italia, España ni Francia. Pero han desarrollado otra serie de actividades en el campo cultural sobre todo, ¿no? Hemos desarrollado muchas actividades, prácticamente todos los años tenemos una agenda muy rica. Lo que pasa que este año por tema de pandemia no hemos podido hacerlos de la manera presencial y muchas de ellas
han tenido que ser por vía virtual, como por ejemplo el concierto de 11 de noviembre, que es Día de la Independencia de Polonia. ¿Qué actividades estudiantiles han tenido promoción en la embajada? Junto con la Universidad Católica Andrés Bello hemos establecido un curso de polaco que es gratuito y bueno, les invito a todos a participar. Es un curso que se desarrolla una vez por semana en las instalaciones de la universidad y es no solamente de idioma, pero también de cultura, de historia, de cocina. Uno puede aprender muchas cosas de Polonia y también el idioma. Este mismo curso lo estamos dando en la embajada todos los viernes y bueno, a base de esto también hemos propuesto a los estudiantes venezolanos diferentes tipos de becas que se puede obtener en Polonia y programas de estudios superiores en las universidades polacas. ¿Cómo acercarse a la embajada para ese tipo de información? Nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos Twitter, @PL en Venezuela, o la página de Facebook, que es Embajada de Polonia en Venezuela, y nuestra página web. También tenemos mucha información. Igualmente nos pueden llamar y les otorgamos todo tipo de información. En América Latina, ¿qué otras embajadas tiene Polonia? Tenemos 7 embajadas en los países grandes como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia. Tenemos embajada en Panamá, reabierta hace 2 años, y tenemos embajada en Cuba y México, digamos, para cubrir América Latina, más la de Caracas. En esta situación tan difícil del COVID-19, ¿cómo ha sido la situación en Polonia? Bueno, en este momento estamos pasando por la segunda ola del COVID. Digamos que desde el punto de vista de América Latina estamos con 3 meses de diferencia, porque la apertura total, que fue en julio y agosto en Europa, ahora le tocó a América del Sur, pero en Polonia y en otros países de Europa hemos vuelto a cerrar. Las escuelas ya se efectúan por internet, hay horarios restringidos de los negocios, es obligatorio uso de la mascarilla. Y bueno, todos con ansias esperando que salga la vacuna, que ya esté comprobada para poder empezar a construir nueva realidad, ¿no? Con este virus que parece que se va a quedar mucho tiempo con nosotros. Más allá de la relación política y diplomática, la parte comercial, ¿cómo está? Pues en estos momentos también la pandemia tocó la parte comercial y impidió el desarrollo, así que en estos momentos hemos dado un apoyo en temas de medicina, pero las relaciones comerciales como tal están a suspensión por estos momentos. Estamos hablando con la encargada de negocios de Polonia en Venezuela, Milena Lukasiewicz. Le vamos a quitar unos minutos más en una segunda parte y nos quedamos con ustedes acá en Brújula Internacional. Con Milena Lukasiewicz, encargada de negocios de Polonia en Venezuela. Por supuesto, Polonia fue muy conocida a través de la obra del Papa Juan Pablo II y su revolucionaria actividad en la Iglesia Católica. Por cierto, ayudó Juan Pablo a difundir más la cultura polaca y el cristianismo polaco. ¿Por qué el cristianismo es tan fuerte en Polonia? Sí, bueno, es por tradición y por nuestra historia, y por supuesto la figura de Juan Pablo II era algún estimulador también para muchos católicos para acercarse a la Iglesia. Y bueno, Juan Pablo II tuvo un rol muy importante en nuestra historia, así que le asociamos no solamente con la religión, pero también con los cambios que hemos tenido en el país en 89. Por supuesto que la Navidad, que es una fiesta eminentemente cristiana, tiene que ver mucho con ese catolicismo, ¿no? Sí, estamos en el mes de diciembre. Navidad en Polonia está alrededor de religión. Tenemos muchas tradiciones religiosas. Por supuesto, las misas que se puede atender. En Polonia tenemos 3 días de festejo. El 24 es el día más importante porque es la noche buena, pero también 25 y 26. Yo sé que en Venezuela es solo un día, 25, pero en Polonia tenemos 2 días, y estos 3 días dedicamos a encuentros familiares. Las personas religiosas también pueden acudir a la iglesia. Hay misa de gallo el día 24 de diciembre, pero tenemos muchas costumbres muy bonitas con la cena de 24 de diciembre que ni siquiera se repiten en otros países cercanos de Polonia.
Son vecinos de cristianos, pero ortodoxos sobre todo, ¿no? Sí, bueno, tenemos realmente, bueno, República Checa, la Alemania, tenemos diferentes Protestantes religiones, también, sí, sí. protestantes. Pero digamos que el 24 nosotros guardamos tradicionalmente las costumbres cristianas. Por ejemplo, el 24 es día de ayuno. Como todos los viernes, según bueno, el calendario religioso, la gente no come carne y nuestra cena de 24 no contiene carne. Tiene 12 platos, como 12 apóstolos, y hay que probar a todos 12 platos, pero ninguno tiene carne. Tenemos pescado, tenemos vegetales, tenemos sopas, platos típicos, pero no se come carne. El carne empezamos a comer el día 25. Me imagino que los polacos en el extranjero y aquí en Venezuela también hacen esta celebración en familia también. Sí, por supuesto, son fiestas muy familiares. Yo sé que en algunos países hay como otras costumbres. En Venezuela hay mucha gente que va a la playa en las Navidades, pero en Polonia es totalmente familiar. Se hacen encuentros en familia cercana, pero también se visita a los familiares lejanos, se prueba los platillos típicos de cada familia, porque aunque sean las mismas recetas, siempre hay un retoque familiar de cada uno, así que bueno, es un momento además en Polonia hace frío en esta época, en invierno, con suerte tenemos la nieve que nos hace aún más bonito los encuentros y el paisaje navideño, pero es conveniente estar en casa, en un lugar caliente, para poder disfrutarlo bien y bueno, es un momento de encuentros familiares, de conversaciones, de compartir. Hace poco la embajada publicó un libro precisamente de polacos y el aporte a Venezuela, ¿no? Sí, este lo publicamos para dejar una huella, porque esos polacos no solo son importantes para Polonia, porque representan nuestro país, pero también han aportado mucho a Venezuela. Entre ellos se encuentra la bailarina de ballet, Nina Novak, quien introdujo ballet clásico a Venezuela. Tenemos arquitectos. Hace poco organizamos un arquipaseo o paseo arquitectónico por Chacao, junto con el alcalde de Chacao, porque resulta que Jan Górecki, quien lamentablemente falleció el año pasado con 107 años, construyó 600 edificios en Venezuela y 120 se encuentran en el municipio de Chacao. Y son las obras de los años 50, los proyectos muy lindos, y es uno de los arquitectos más importantes también de Venezuela, porque con tanta obra, y bueno, hemos recorrido algunos edificios que yo pasando por Chacao las veía y a veces no sabía que tenían estos elementos de él, así que bueno, la presencia polaca en Venezuela es muy importante. No, y el interés de Polonia por América Latina, en alguna oportunidad estuvimos visitando el Centro de Estudios Latinoamericanos y vimos una cantidad de profesores polacos hablando español y estudiando, investigando historia, geografía, economía latinoamericana. Tenemos un gran amor y una gran atracción por América Latina. No me quiero equivocar, pero en estos momentos español debe ser en los primeros 3 idiomas extranjeros que aprendemos. Tenemos el Instituto Cervantes, una escuela más importante de español de España, más grande del mundo, que está en Varsovia. Lo inauguraron los reyes hace 8 años, me parece. Y la atracción y la voluntad de aprender español entre los polacos es muy grande, así que cuando uno visite Polonia se puede encontrar con personas en la calle que le pueden responder en español. Importante también, porque entrevistamos hace poco a una venezolana de origen polaco, el recuerdo de todo lo que fue la masacre de los judíos en Polonia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nuestra historia es dolorosa y tenemos mucha historia en común con el pueblo judío, pero también todos los cambios de fronteras. Pero por suerte ya llevamos unos años como país soberano y desarrollando nuestro ¿Próximos bienestar. procesos electorales cuándo son? Los próximos procesos electorales, acabamos de tener unos, entonces quedarían en 5 años la elección presidencial. En julio de este año tuvimos la elección en el medio de pandemia y nos tocaría esperar. Bueno, muchísimas gracias a Milena Lukasiewicz por esta conversación tan agradable. Feliz Navidad en lo personal y en lo familiar y siempre bienvenida para conocer un poco más de Polonia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también les quería pasar mis mejores deseos de esta Navidad y bueno, que nos veamos el próximo año. Bueno, gracias. Más adelante conversaremos, pero ya temas
más científicos, especialmente en el área del COVID-19, con grandes especialistas en la materia y conocedores. Ya regresamos con ellos. Alberto Rodríguez es especialista en medicina crítica y un médico que ha trabajado muchísimo, sobre todo con el COVID. El doctor se acaba de vacunar la primera paciente en Inglaterra y comienza la campaña de la vacunación contra esta terrible peste que ha conmovido a toda la humanidad. ¿Qué esperar de la vacuna? Bueno, ahorita hay avances bastante importantes con respecto a las vacunas. Está la de Pfizer, las de Oxford, Moderna. Son 3 vacunas que están en la lista de grandes posibilidades para el remedio de esta pandemia. Pero, sin embargo, fíjate que es bastante interesante lo que se está planteando a nivel mundial con respecto a la vacuna, porque, en primer lugar, se escogieron solamente 50 hospitales que están Inglaterra, lo que es también Irlanda. Solamente son 4 países, entre ellos Reino Unido, ¿ok?, que seleccionaron 50 hospitales de ellos para colocar solamente vacunas para 20 millones de personas. Es interesante la vacuna, sobre todo la de Pfizer, que es la que se está colocando el día de hoy, porque requiere una primera dosis, la cual inmunidad se va a alcanzar al 7º día, la inmunidad total, ¿ok? Y además de esto, se requiere una segunda dosis al día 21, que es el refuerzo. Pero, sin embargo, a pesar de que hay una inmunidad completa, no se sabe por cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo, la influenza dura durante un año. Por eso es que nos vacunamos naturalmente contra la influenza anualmente. Todavía no se está seguro si esta inmunidad dura 6, 8 o un año. Eso es lo que van a probar en estos hospitales seleccionados, con la población seleccionada, que van a ser adultos mayores de la consulta externa, número 1, y además pacientes que han sido dados de alta. Cuando usted habla de Pfizer, es uno de los grandes laboratorios que dice que está probando en Londres, en Inglaterra. Sí. Pero también vi hoy en la mañana que Estados Unidos aprobaría también la misma vacuna. Sí, porque fíjate que solamente son 4 países que seleccionaron y Estados Unidos sería el 5º país que se va adicionar a esta prueba. ¿Por qué? Porque primero hay que recordar que es una buena noticia el tema de la vacuna, pero requiere una gran logística. En primer lugar, hablamos de que esta temperatura requiere una cadena de frío. Parece que ese es el problema fundamental para el transporte y especialmente para América Latina, África o el Lejano Oriente. Exactamente. Entonces, ese es el principal problema, la cadena de frío, porque tiene que estar bajo 70 grados, bajo cero, en primer lugar. En segundo lugar, es la distribución de esta vacuna, y además es interesante toda la tecnología que han desarrollado alrededor de la vacuna, porque hay un monitoreo constante de la misma durante su transporte, vigilando que la temperatura se mantenga permanente, porque si se llega a perder, evidentemente, la vacuna se va a dañar. En segundo lugar, cuando ya llega al sitio, en este caso los hospitales que están preparados para recibirla, aproximadamente se está calculando el tema de logística 24 horas para revisar todas las vacunas que estén en perfecto estado, y eso requiere personal, requiere una cuestión de almacenaje, y además, posterior a su descongelación, porque tienen que descongelarse, ellas pueden estar en nevera aproximadamente dentro de 8 a 5 grados centígrados por 5 días máximo. Ahora hay otros laboratorios como los rusos con la Sputnik, que ya están vacunando desde la semana pasada, y los chinos que vienen también trabajando desde otra óptica. ¿Es posible tener una uniformidad a nivel mundial? Eso se sigue en estudio, la verdad, las vacunas chinas y las rusas. Actualmente lo que son los comités y las guidelines están aprobando solo estas 3 vacunas, la de Pfizer, Moderna y la de Oxford, que finalmente han sido aprobadas porque han superado todas las fases de investigación que son requeridas para ser administradas en cualquier población, hablando de los humanos, pues. Ahora, mientras tanto, ¿cómo están trabajando ustedes como especialistas en medicina crítica con el tema del COVID? Bueno, medicina crítica es bastante interesante y lamentable al mismo tiempo, porque hay que recordar que a nosotros nos llegan los casos más graves, nos llegan todos los casos más graves a terapia intensiva.
lamentablemente todavía no hay un tratamiento que sea la panacea contra el COVID. Se han demostrado es que mejoran la mortalidad tanto el remdesivir como los esteroides, sobre todo en terapia intensiva, ¿ok? Eso es bien importante establecerlo. Mejoran el tema de la mortalidad, más no es la panacea. Todavía no hay una guideline formal porque se sigue entendiendo la fisiopatología de este virus. Y está pasando prácticamente igual como ocurría en la peste española, por ejemplo, y todas esas grandes pandemias que ya hemos ido pasando como humanidad, entendiendo muchos factores que juegan importancia en un virus tan simple como la influenza. Claro que la peste española en 1918 y 19 fueron 60 millones de víctimas, entre ellos en Venezuela unos 30 o 40 mil personas. Bueno, actualmente llevamos 65 millones Bueno, con el coronavirus. Entonces, ¿qué posibilidad? En esa época no había vacunas ni había la capacidad No. de la medicina. ¿Hay posibilidad de que la respuesta sea más rápida? Eso es lo que se está tratando de abocar. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? En teoría, el COVID, la letalidad es solo del 2%. Es decir, que por cada 100 pacientes infectados yo voy a tener 2 fallecidos. ¿Qué es lo que pasa? Que el COVID, como ha sido heterogéneo en su comportamiento, ¿por qué? Porque primero se aplicó la cuarentena, pero después vinieron casos intradomiciliarios. Entonces, se ha logrado determinar que hay que ver cuáles son las actividades sociales que son de mayor riesgo. En primer lugar, para que tú estés expuesto al virus. Entonces, como eso no se ha logrado todavía descubrir de alguna manera, más o menos se sabe que el tema del distanciamiento social, las medidas de bioseguridad, las gotículas, etcétera, eso es lo que más o menos se ha ido avanzando, pero las actividades en sí que pueden poner en riesgo la sociedad todavía no se ha logrado dilucidar, se sigue viendo ese comportamiento del virus, por lo tanto, es lo que genera que hayan muchos más contagiados y por lo tanto el sistema de salud colapse. ¿Y usted en su área de medicina crítica ha atendido muchos casos de COVID? En medicina crítica, a mí, en terapia intensiva, sí han habido casos numerosos, sobre todo en la primera ola. Lo que pasa Ahora, ¿cómo hacer para trabajar ya sea en el hospital o en la residencia, que también muchos lo han escogido? es importante, a mí me parece bien importante el tema de la atención a domicilio con respecto a COVID, porque primero no abarrotamos los centros asistenciales, se pueden manejar casos COVID, bien sea asintomáticos, leves o de leves a moderados, ya los que son severos se deben atender y algunos leves a moderados que definitivamente no sean candidatos a ser tratados a domicilio, porque eso depende de muchos factores y de muchas enfermedades ya, bien sea que sean adquiridas o no, o sea, es decir, que tengan comórbidos estos pacientes. Eso va a definir si se pueden manejar o no a domicilio y evidentemente los severos no se pueden manejar a domicilio, pero hay buenos resultados con los pacientes manejados en domicilio porque, como les digo, hay una recuperación espectacular de parte de los pacientes, hay acompañamiento por parte de la familia, están en su entorno conocido y no abarrotamos los centros de salud. Sobre esos puntos vamos a hablar más adelante, después de compromisos comerciales. Conversamos con el doctor Alberto Rodríguez, especialista en medicina crítica. Ya regresamos. Vamos nuestro diálogo con el doctor Alberto Rodríguez, especialista en medicina crítica y ha venido trabajando con el COVID en Venezuela. Usted decía que en muchos países del mundo han recurrido no solamente a la clínica o al hospital para el servicio o la atención en su domicilio, por las facilidades que pueda prestar y para garantizar también la atención en los grandes centros médicos, ¿no? En su experiencia personal, ¿cómo ha sido en Venezuela? Bueno, en mi caso yo he manejado ya varios pacientes a domicilio. Me parece que es una alternativa que se puede brindar en salud. Definitivamente estamos en contacto muy íntimo con la familia, con el paciente, lo cual ayuda a lo que es la parte emocional y psicológica, que es una espiga fundamental en esta enfermedad que siempre está asociada a la muerte, ¿no? Todos los pacientes la asocian a la muerte en vista de, primero, que no hay un control de la enfermedad, segundo, la parte amarillista que siempre crean los medios, y además que todavía la incertidumbre definitivamente genera mucho miedo en la sociedad
ya que no hay vacuna, todavía no hay un tratamiento que nosotros como médicos podamos garantizar que definitivamente este tratamiento va a funcionar contra el virus. Sencillamente, como se nombró en el segmento anterior, los pocos tratamientos que han sido avalados por instituciones internacionales mejoran la mortalidad en nuestros pacientes. ¿Okay? El acercarse a un grupo en particular de médicos para la parte de la atención en la casa, ¿cómo es? ¿Hay alguna forma de acercarse? Sí, se ofrece, por ejemplo, los servicios de Génica Salud, que es una opción bastante viable, que nos pueden encontrar por el Instagram, @genica.salud, que bueno, ahorita con la oleada de COVID definitivamente se ha tornado muy importante, pero así como el COVID hay otras enfermedades también que son de gran beneficio ser tratadas en domicilio. La parte de medicina crítica, ¿qué comprende además de esto? Bueno, la medicina crítica es bien interesante porque en mi caso yo combino lo que es la atención a domicilio, que es atención primaria en salud. Además, mi especialidad que es médico intensivista, que estoy en contacto directamente con las terapias intensivas, con la gravedad pues, de la enfermedad, lo agudo, lo tórpido que puede ser una enfermedad. Estoy en contacto y es bien interesante esa combinación. Sobre todo ahorita con la oleada en la pandemia, es interesante ver ambos extremos. La relación entre lo físico y lo psicológico, lo mental. Súper importante. Pienso que hay que ofrecer ese apoyo definitivamente porque es el transitar la enfermedad y el posterior, los resultados que pueden conllevar el posterior de la enfermedad, ya que no es fácil. Sobre todo que el hecho que tengas dificultad para respirar o la incertidumbre, como lo nombré anteriormente, es lo complicado de esta enfermedad para todos. Vargas Llosa decía recientemente en un artículo en El País de España que cuando la gripe española había menos medicina, menos capacidad de medicamentos o de atención, pero el temor a la muerte y el temor a la enfermedad siempre está presente, aunque hoy estemos muy avanzados. Y la parte psicológica era fundamental, ¿no? Así es. Igualmente pasa en este momento, somos humanos y también fíjate que ha repercutido no solo el tema de los enfermos, sino los que no han tenido esta enfermedad con respecto al COVID. Seguimos siendo humanos, hay emociones, la misma cuarentena ha repercutido social, económicamente, por eso se están estudiando y buscando las formas de poder insertarnos nuevamente a la vida. Evidentemente tenemos que adaptarnos a una nueva realidad y eso es bastante duro. En el libro La Peste, precisamente Malraux habla de toda esta situación que se pueda presentar y el médico, el papel fundamental que tiene, ¿no? Sí. Albert Camus, que es el autor de La Peste, pero dice que después de que pase la peste y pasen los miedos y vuelva la tranquilidad, la gente se olvida y vuelve a caer en las mismas situaciones. Probablemente. ¿Hemos aprendido mucho con esto? Quizás. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico, a veces, por ejemplo, en Venezuela, estoy allí con una pelea interna en vista de que todavía la sociedad no ha visto la gravedad de este asunto cuando sales a la calle, cuando hay reuniones sociales, porque vuelvo y repito, evidentemente tienen que haber formas seguras para irnos insertando y adaptando a esta nueva realidad de vida, pero creo que insistimos todavía en ese pasado donde no había tapabocas, etcétera. Yo creo que la sociedad en eso sigue siendo un poco osada, lamentablemente. ¿Qué hacer a nivel mundial para situaciones en el futuro? Porque siempre hay microbios o hay situaciones inesperadas, ¿no? Como lo que ha pasado con muchas pestes en el mundo. Sí, bueno, yo sigo, lamentablemente no hay que vivir con el miedo al futuro, porque ¿quién se iba a imaginar que el COVID iba a llegar a nuestras vidas? Creo que seguimos en la misma, en que haya el mayor orden social, que se apueste por las instituciones de salud, por la educación. Creo que es muy importante el tema de la Aparentemente hay educación. mucho interés en mejorar la salud y la educación, que son dos factores fundamentales para el bienestar, ¿no? Yo pienso que más allá, evidentemente el lavado de las manos es importante para evitar infecciones, etcétera, pero mientras no haya educación y no se invierta en salud,
la sociedad no va a poder avanzar y no va a estar prevenida ante cualquier cosa que llegue nueva, como por ejemplo el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que son organismos internacionales, ¿han seguido ustedes toda la información? Sí, aunque no es un tema de preferencia, evidentemente se toma en consideración ambas organizaciones, pero está la CDC, por ejemplo, el NIH, que son instituciones muy respetadas y que son especialistas en infecciones, que finalmente la OMS y la OPS se rigen por estos científicos que comandan estas instituciones internacionales. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alberto Rodríguez, por esta información. Realmente lo que ha sido esta peste, la COVID-19, ha cambiado la política, la economía, la influencia ha sido determinante a nivel mundial y a nivel regional, y como usted dice, hay que prepararse y preparar a la humanidad tal vez en función de la solidaridad más que en la confrontación, y en programas comunes y fortaleciendo organismos internacionales, pero con educación y salud fundamentalmente. Así que nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y seguiremos como siempre a la misma hora con Brújula Internacional. Muy buenas tardes.